Estamos al aire. Ok. Ok. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de este encuentro dialógico entre maestros y para maestros que hemos denominado Investigar, Innovar y Formar desde los procesos de autoformación docente. Hoy los acompaño en este proceso de moderación, Jamie Chávez, quien es coordinadora del Nodo Bogotá de la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad. El día de ayer, en el que damos apertura a este ciclo de conversatorios, en el que se encuentran dos propuestas de autoformación docente, como lo son la red académica por el lado del Nodo Bogotá y el programa Maestros que Inspiran del IDEP. Veíamos cómo el proceso de autoformación se viene configurando como ese camino de reflexividad en el que transita el docente inicialmente de manera individual en su aula, como lo mencionábamos ayer, como ese laboratorio en el que el maestro se piensa su quehacer, pero cuando trasciende al escenario colectivo empieza a tomar fuerza. Y es en ese encuentro con el otro maestro, con el directivo docente, con la comunidad educativa, en el que se empiezan a movilizar esas otras formas de pensamiento del ser, del estar, del actuar del maestro en su quehacer. Y este proceso de autoformación se empieza a visibilizar en esos ejercicios de propuesta, de diseño y de implementación, ya sea de propuestas de innovación o de carácter investigativo. Como lo mencionábamos el día de ayer, la pandemia nos dejó en el escenario escolar la visibilización de muchos desafíos en el que nos enfrentamos día a día en nuestras aulas y que mueven a los maestros a pensarse alternativas para dar respuesta a estas necesidades y desafíos que tienen los maestros en su labor. Específicamente en el día de hoy, vemos cómo en el escenario del lenguaje, de manera puntual, en la oralidad, los maestros invitados el día de hoy nos presentan sus apuestas, ya sea de carácter investigativo o de carácter innovativo, para dar respuesta a estas necesidades y desafíos que presentan nuestros estudiantes en torno a la apuesta del lenguaje, puntualmente de la oralidad. Si bien, pues, la oralidad nos convoca como red iberoamericana y como maestros, y nos damos cuenta de que su lugar en la escuela ha estado marcado por un rezago que ha tenido como objeto de enseñanza. En las últimas décadas se ha venido posicionando como un objeto no solo de interacción, sino como un objeto de estudio, un objeto de enseñanza, un objeto de investigación, en el que los maestros se han pensado su lugar y han visibilizado ese lugar que se le ha dado en un segundo plano, en el que ha dejado huellas en nuestros estudiantes, en los procesos de formación, de su subjetivación, de los procesos de escucha, de la consolidación de su voz propia. Por ello, hoy tenemos dos palabras claves que van a ser las protagonistas de este encuentro: la innovación y la investigación. Son las apuestas que hacen dos equipos de maestros
uno por parte de la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad y el otro por parte de Maestros que Inspiran. Ellos hacen una apuesta por pensarse desde la didáctica y desde la investigación en lugar de la oralidad. Inicialmente, pues en el contexto investigativo nos acompaña la doctora Marta Lucía Botía Bernal, quien es la profesora de aula de la institución educativa Armando Solano de la ciudad de Paipa, Boyacá, y que en su campo de investigación, específicamente en el marco de su tesis doctoral, investiga el lugar de la oralidad en la enseñanza de la educación primaria y desde la apuesta de la innovación y del programa Maestros que Inspiran y desde un ejercicio en colectivo, no solo de maestros, sino también de directivos docentes, nos acompañan William Romero y Carolina Carrillo, directivo docente y docente del Colegio de la Ciudad de Villavicencio, con una propuesta de innovación denominada CLE. Entonces, vamos a dar apertura, vamos a escuchar las propuestas que tienen tanto desde la investigación como desde la innovación, estas apuestas que hacen estos maestros y vamos a entrar en diálogo en un segundo momento en torno a los puntos de encuentro, a las tensiones que se presentan entre ellos para hacer un ejercicio de recomprensión de la oralidad, de su lugar dentro del escenario escolar. Entonces, le doy la bienvenida y le doy la palabra inicialmente a la profesora Marta Botía, quien nos va a presentar su disertación en torno a la oralidad en el lugar de la apuesta investigativa. Bienvenida, profe Marta, gracias por acompañarnos y por compartir tu saber en este espacio de conversación y de diálogo entre maestros y para maestros y desde la ciudad de Paipa que nos acompañas. Gracias, profesora Jamie, por esa presentación y por permitir este espacio que nos convoca a hablar hoy sobre oralidad. Presento un cordial saludo a todos los docentes que en este momento están conectados desde diversos lugares, en especial a los docentes del distrito, a mis compañeros docentes del departamento de Boyacá y especialmente a todo mi equipo de la institución educativa Armando Solano del municipio de Paipa. Mi reconocimiento, agradecimiento y de igual forma al equipo IDEP por permitirnos este espacio. En ese orden de ideas, entonces comparto con ustedes si por favor me indican en este momento si están viendo mi pantalla. Sí, Marta, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, esta ponencia, como lo mencionó anteriormente la profesora Jamie en su presentación, es el resultado de un proceso de investigación en torno a la enseñanza de la lengua oral en la escuela primaria. Surge de las entrañas de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad y podría decir que es una extensión de la tesis doctoral que emprendió la profesora Yolima Gutiérrez en el año 2008 y que continuaría años después con sendas publicaciones académicas que han llevado en las 2 últimas décadas a posicionar la oralidad como un objeto de estudio. Empiezo contextualizando de manera breve cuál es el estado actual de la oralidad y la didáctica en los procesos de formación y cualificación de los docentes, pero antes es necesario recordar que la escuela está inmersa en una sociedad globalizada que exige a los sistemas educativos garantizar una educación de calidad con pertinencia y significativa. Al respecto, en el ámbito internacional, la OCDE advierte que para que exista una verdadera educación de calidad e inclusiva, es necesario que el personal docente esté bien cualificado e informado, que sea capaz de contemplar en su quehacer docente una diversidad de estrategias didácticas que hagan avanzar a todos los estudiantes. Esto lo citó Berna en el año 2020,
Asimismo, y en este contexto, la UNESCO afirma la existencia de unas concepciones arraigadas, anquilosadas sobre determinadas prácticas disciplinares, que de una u otra manera afecta la eficacia de la educación. Y pues, consecuencia de esto, vemos el bajo rendimiento en las pruebas PISA y una educación muchas veces descontextualizada, ¿no? Si vamos al contexto nacional, aunque el Ministerio de Educación viene haciendo un esfuerzo desde el año 2011 por apropiar el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, y ha hecho esfuerzos grandes en todos los territorios del país. Sin embargo, se está dejando de lado la oralidad y se le presta mayor atención a los procesos lectores y escritores. En este mismo sentido, pues se ve afectado o se encuentra en riesgo los objetivos de desarrollo que plantea la Agenda 2030 cuando se habla que las instituciones educativas deben garantizar unos aprendizajes que sean efectivos y pertinentes. Si vamos al plano local, al contexto de las instituciones educativas del país, pues vemos cómo la cultura académica, la misma cultura institucional, el mismo sistema educativo nos lleva a nosotros como docentes a trabajar, a orientar procesos donde primero se lleva al estudiante o se acerca a los niños a ese proceso escritural y de lectura, desconociendo y damos por sentado que como los niños ya saben hablar, entonces no hay necesidad de trabajar la parte oral. Ese es como el panorama un poco desalentador en relación a la enseñanza de la lengua oral en la educación primaria. Estas preocupaciones llevaron a plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las concepciones disciplinares y didácticas de los profesores en relación con la enseñanza de la competencia oral de los niños de básica primaria en el departamento de Boyacá que aportan elementos que contribuyan a fortalecer la didáctica de la oralidad? Para dar respuesta a este interrogante fue necesario plantear dos supuestos teóricos que obedecen a que en el contexto de aula boyacense persiste la creencia en la mayoría de los profesores que el principal objetivo de la escuela es formarse ciudadanos con habilidades y destrezas para la escritura y la lectura que los haga competentes en una sociedad letrada. Y un segundo supuesto teórico, las concepciones disciplinares y didácticas de los profesores de primaria dan cuenta de la ausencia de una identidad didáctica que facilite la enseñanza de la oralidad en un plano reflexivo, sistemático y procesual. Bueno, ahora bien, esta investigación definitivamente lleva a reconocer que la oralidad tiene que constituirse como uno de los elementos fundamentales en la vida de los seres humanos, más cuando en la actualidad estamos inmersos en una sociedad convulsa y los sistemas educativos del mundo promueven la implementación de un pensamiento crítico. Asimismo, otra de las grandes aportaciones de este estudio es considerar la oralidad como una práctica social y cultural. No podemos desconocer los contextos, no podemos desconocer que la oralidad es de naturaleza dialógica y multimodal, y por lo tanto los resultados de este estudio benefician en gran medida a los docentes de Boyacá inicialmente y de Colombia e Iberoamérica. Bueno, este estudio tiene su sustento teórico en un marco epistemológico muy prolijo que permite, de una parte,
asumir la comprensión de la oralidad en su dimensión didáctica, inicialmente desde la teoría constructivista, y fue así como se empezó a desilvanar esa teoría constructivista de Piaget desde una postura teórica de investigadores, de grandes investigadores como Cañal y Porlán, César Coll, el grupo de investigación y renovación escolar en los años 90 en España, y como es bien conocido por todos ustedes, pues la teoría constructivista es muy amplia y muy compleja, y pues para este estudio fue necesario delimitarla y puntualizar sobre un constructivismo educativo que nos llevara a un enfoque interaccionista, dialógico, sociodiscursivo, y por este motivo se abordó desde una teoría eminentemente constructivista, desde los aportes que hace Jean-Paul Broncar. Bueno, también fue necesario abordar las categorías de investigación. Hablamos de las concepciones disciplinares, desilvanando toda esa teoría que propone el grupo de investigación y renovación escolar en los años 90, pero que no era suficiente, y teníamos que actualizar en los nuevos conceptos disciplinares que plantea el grupo Invacol, que lo lidera el profesor Perafán en la Universidad Nacional, y que habla de unos procesos epistemológicos integradores y no justapuestos como los que se hablaba en la década del 90, perdón. Y pues asimismo fue necesario abordar la categoría de las concepciones didácticas desde esas experiencias cotidianas que propone los investigadores Porlán y Rivero. Y si vamos al tema de la oralidad, pues fueron importantísimos las aportaciones teóricas que anteriormente había hecho la profesora Yolima Gutiérrez en su tesis doctoral, y que habla de abordar la oralidad desde su dimensión dialéctica, reflexiva, sistemática. Entonces, esos fueron como los constructos teóricos que apalancaron y que soportaron este estudio de investigación. En este orden de ideas, pues también fue necesario recurrir a analizar sendos estudios empíricos, y como ustedes pueden darse cuenta en pantalla, pues en el contexto internacional, a pesar de que hablamos de un contexto internacional, son contados los estudios que en los últimos años se han dado en torno a la oralidad, y específicamente lo que tiene que ver con la didáctica de la oralidad, abordándola desde las concepciones disciplinares y didácticas del profesor. Si vamos al contexto latinoamericano, pues siguen siendo mínimos. En el contexto regional y en Colombia hay que agradecer a la red iberoamericana, porque ha posicionado muy bien el tema, y se ha convertido la oralidad en un objeto de estudio muy recurrente en los últimos 5 años, cosa que no sucede en el departamento de Boyacá, toda vez que fueron no localizados esos estudios. Solamente se encontró un estudio que intenta acercarse al tema del estudio sobre oralidad. Participaron de este estudio 7 docentes. El tipo de muestreo fue un muestreo por conveniencia. Son docentes que están ubicados en regiones estratégicas, en provincias estratégicas de Boyacá, y que de una u otra manera son docentes que les gusta innovar, que les gusta la investigación, y que lideran procesos en su institución. En cuanto al reporte de las categorías, y con ayuda de la herramienta Atlas-TI, se hizo todo el proceso de codificación y desagregación del discurso y de la narrativa del profesor, para intentar llegar al corazón de esas concepciones disciplinares del docente. Entonces, gracias a este programa y esta herramienta tecnológica,
pues se hallaron esas similitudes conceptuales que se estaban necesitando y se abordó cada una de las categorías de análisis, estableciendo unas relaciones epistemológicas como lo muestra esta triada. Por ejemplo, aquí se observa cómo la categoría de las concepciones disciplinares se encuentra en estrecha relación con tres dimensiones, que es el conocimiento del profesor, el pensamiento del profesor y los estatutos epistemológicos del conocimiento del profesor, que viene hablando el grupo INVAC-WOL desde su estudio que se viene haciendo de la Universidad Nacional. Si vamos a la tríada epistemológica que plantea o que es el hallazgo de las concepciones didácticas, pues vemos en la gráfica cómo los profesores deben ser críticos al momento de planear, de ejecutar, de evaluar y de realimentar su práctica pedagógica. Por lo que aquí se devela cómo se desenvuelve el profesor en el aula, cómo orienta su clase, cómo hace esas transacciones didácticas de las que tanto hablaba ayer el profesor Juan Carlos en su conversatorio, o esos intercambios comunicativos que se dan en el aula, y por ello hace esas transacciones didácticas intercomunicativas y que de una u otra manera están asociadas a esa visión crítica, interpretativa y científica del profesor. Y una última categoría de análisis, la didáctica de la oralidad. Se halla una relación que es bidireccional entre el escenario sociocultural y el escolar. Es decir, que el contexto sociocultural donde se desenvuelve el estudiante y donde lleva a cabo la praxis, el profesor es un aliado estratégico y es un aliado poderoso que permite enriquecer el aprendizaje de los estudiantes y viceversa. Entonces, hoy por hoy no se puede desconocer ese entorno sociocultural y ese contexto del estudiante. Y pues aquí, de manera muy somera, se ve cómo se codifica y cómo se desagrega ese discurso y esa narrativa del profesor. Ahí no me voy a detener mucho. Y con el fundamento o el entramado de toda esa serie de relaciones bidireccionales construidas a partir de la unidad hermenéutica que reporta este estudio, la cual le otorga sentido y significado a los datos cualitativos, se puede afirmar que es a partir del discurso oralizado de los profesores que se logró desentrañar sus creencias, sus concepciones disciplinares y didácticas en relación con lo que está pasando para la enseñanza de la oralidad en el ciclo de la escuela primaria. Este mapa de relaciones epistémicas permite hacer múltiples lecturas y se constituye en una fuente de información clave para futuras investigaciones en el campo de la oralidad. Bueno, los principales hallazgos de este estudio. Entonces, una vez finalizada esta investigación, se puede afirmar que proporciona información muy valiosa e importante, con pertinencia, para avanzar en la construcción de nuevo conocimiento, tanto en el campo académico como en el científico, para avanzar en este proceso de enseñanza de la oralidad en el aula de la escuela primaria. Entonces, se construye un marco epistemológico que lo llamé como un marco preliminar, porque sigue en constante construcción. Y entonces aquí vienen como esas necesidades que necesitamos los profesores de primaria al momento de llevar a cabo esas prácticas oralizadas en el aula de clase. Entonces, esos principios se fundamentan en que definitivamente nosotros como docentes necesitamos un currículo integrador y sistemático en relación con la enseñanza de la oralidad. La educación debe tomar un tinte dialógico de cara a la función social de la escuela primaria.
Un tercer principio, el aula de clase definitivamente, como lo menciona en todos sus discursos María del Pilar Núñez, debe ser un escenario interactivo, comunicativo y de trabajo en red, donde es importante, ya se dijo anteriormente, tener en cuenta el contexto, el escenario de aprendizaje y de una u otra forma también incide la formación y cualificación del profesorado. Y resignificar el tema de la oralidad porque no se puede reducir a las simples exposiciones orales en el aula de clase. Otro principio de estos hallazgos es que definitivamente nosotros como maestros debemos ser ese puente de voz en el aula de clase. Y otro principio en relación con la evaluación, porque la enseñanza de la lengua oral también requiere de una evaluación procesual, sistemática y reflexiva. Y importantísimo, ayer ya lo decía el profesor Juan Carlos, los ecosistemas pedagógicos en las instituciones y el trabajo en red son claves para empoderar nuestro papel de maestros, puente de oralidad. Y uno de los grandes hallazgos, y esto da pie para, con esto ya termino y cierro esos hallazgos encontrados, esto da pie para un conversatorio solamente para hablar de que el aula multigrado definitivamente es un laboratorio de oralidad. El departamento de Boyacá, por sus connotaciones geográficas, es rural. La educación de Boyacá es netamente rural. Y vemos cómo en el aula multigrado está el potencial para trabajar ese laboratorio de la oralidad. Finalmente, los desafíos son muchos los desafíos, pero una de las metas más ambiciosas de este estudio es poder contribuir a generar una nueva línea de investigación en relación con el pensamiento didáctico del profesor, donde se observe y se considere diversos énfasis de diversas metodologías de trabajo en el aula y al mismo tiempo se identifique y se cree la necesidad de investigar sobre la lengua oral, aportando a reflexiones, pero también a la construcción de materiales y nuevas experiencias. Y el marco epistemológico resultado de esta investigación, pues es un punto de partida para empezar a reestructurar el currículo de la lengua castellana. Entonces, lo vuelvo a decir, está en constante construcción. Y finalmente cierro mi intervención diciendo que a partir de las concepciones halladas y contrastando con esas posturas que hace el profesor Carlos Lomas, una vez se ratifica que el aula de clase continúa anclada a una tradición didáctica fundada en principios puramente lingüísticos, estructuralistas, donde se privilegia la enseñanza gramatical, la corrección de la escritura, la literatura, pero se deja de lado el desarrollo de la competencia oral. Entonces, esto da pie para afirmar que a partir de esas concepciones que se identificaron en esta investigación, debemos empezar a deconstruir para volver a construir un currículo integrador que facilite verdaderos procesos dialógicos, reflexivos y críticos. Y cierro con esta frase que viene a ser el deber ser y el alma de esta investigación y de hoy esta ponencia, y es un tinte de tres teóricos que fueron parte clave en este estudio, y es la profesora María del Pilar Núñez, cuando dice que la escuela como escenario primordial para la interacción, como taller para aprender a hacer cosas con las palabras, esto lo habla el profesor Carlos Lomas, hasta pensar la vida
como una artesanía narrativa que lo menciona el profesor Carlos Scliar. Entonces me parece que es una amalgama de tres constructos teóricos que definitivamente develan que el aula de clase debe convertirse en un verdadero laboratorio donde nuestros estudiantes aprendan a hacer cosas con las palabras. Eso es todo. Muchísimas gracias por su intervención. Marta, muchísimas gracias por este compartir de tu proceso investigativo desde esta postura en el que colocas la oralidad como una práctica social situada y dialógica, ¿sí? Que nos lleva a repensar el lugar de la oralidad en la escuela. Lo que tú mencionabas de esa ausencia didáctica que los maestros se ven enfrentados al no tener las herramientas o un horizonte claro de cómo abordar la oralidad como objeto de enseñanza, se plantea como un desafío que está en proceso de construcción y, como tú lo mencionabas ahorita, de deconstruir para construir. Dentro de esas apuestas, y acá se ve interesante esa relación entre innovación e investigación, y vamos a ver esos puntos de encuentro ahorita con la apuesta desde la innovación que hacen los maestros. Carolina Carrillo, docente del Colegio Ciudad de Villavicencio, quien es licenciada en Lingüística y Literatura, en compañía de ese colectivo, de esta parte, de un directivo docente, el profesor William Romero, quien es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, quien es el coordinador académico del Colegio Ciudad de Villavicencio, quien hacen una apuesta desde la innovación con la propuesta CLE. Es decir, nos van a mostrar esa apuesta curricular, porque ellos hacen una apuesta para atravesar el currículo de su institución, desde preescolar hasta grado 11, en una apuesta y un mejoramiento por la competencia comunicativa. Entonces les doy la bienvenida para que desde ese lugar de enunciación de la innovación, de la práctica, de esa aula como ese laboratorio de aprendizaje y de investigación, nos cuenten su experiencia y podemos empezar a hacer acá un tejido entre esos procesos investigativos y esos procesos de innovación que nos llevan a una recomprensión de la oralidad. Entonces le doy la palabra a la profesora Carolina y al profesor William Romero. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este momento, agradeciéndoles precisamente su atención y su interés también en este campo de pensamiento y en estas apuestas investigativas e innovadoras. Nosotros pues somos el proyecto CLE del Colegio Ciudad de Villavicencio, ubicado en la localidad Quinta de Usme. El proyecto CLE significa competencias en lectura, escritura, habla y escucha. Y hemos estado trabajando desde el otrora Plan Lector, desde el año 2012. Venimos en representación de un colectivo de profes que ha pasado y aún sigue trabajando en la institución, no solo del campo comunicativo de español, sino otros que han entendido la importancia de la competencia comunicativa y del desarrollo de la misma para fortalecer los procesos intrínsecos de cada una de las asignaturas. Por eso el proyecto CLE o CLE simplemente le hemos dado pues la importancia, puesto que uno emana del PEI de la institución, cuyo uno de sus pilares es precisamente la comunicación, y la otra parte pues está relacionada con las competencias del siglo XXI, en donde pues la lectura crítica, que es necesariamente es atravesada por la escritura, el habla y la escucha, debe estar presente en la vida de los estudiantes, no solo para fortalecer su parte académica, sino para trascender la parte académica y lograr transformar
su vida. Siempre suena bastante ambicioso este tipo de afirmaciones, pero en tanto innovación y en tanto el énfasis de la institución, que es el modelo sociocrítico, nosotros buscamos precisamente esa transformación desde la comunicación. Y de CLE se han desprendido muchas apuestas, por ejemplo, el trabajo que se hace articulado con la justicia escolar restaurativa, el trabajo que hacen varios docentes relacionado con el proyecto Activemos. Entonces, la CLE realmente ha impactado desde preescolar hasta 11 el trabajo que se ha desarrollado y pues sin más preámbulos vamos a dar inicio a la presentación formal de este proyecto. Bueno, entonces, como les dije, CLE significa competencias en lectura, escritura, habla y escucha. Después de darnos el debate en diversos consejos académicos, logramos que se estableciera como materia, una materia del currículo. Inicialmente fue un proyecto, como les decía hace un momento, que empieza por allá en 2011, que conocíamos como Plan Lector, y pues se han dado pasos, se ha explorado de muchas maneras el cómo llevar a los estudiantes las competencias. Nosotros no trabajamos exclusivamente la oralidad, pero es una parte fundamental. Coincidimos con la profe Marta en que se ha descuidado la oralidad porque se ha dado por natural. Y entonces no se cree que sea necesario trabajar la oralidad, pero sin lugar a dudas es una de las competencias que se necesita trabajar. Nomás miremos hoy la cuestión del manejo de los conflictos. En la oralidad, pues es muy difícil llegar a una mediación, llegar a una dialogicidad. Entonces la oralidad realmente está permeando los diferentes espacios, no solo de pensamiento, sino los espacios de los estudiantes. Nuestro colegio, Ciudad de Villavicencio, está ubicado, como les decía, en la localidad de Usme, zona suroriental de la ciudad de Bogotá. Tenemos 3 sedes, tenemos preescolar, primaria y bachillerato, y en cada una de ellas, pues el proyecto CLE está presente con un objeto específico, que es una cartilla. La cartilla la construyen un equipo de docentes de primaria y bachillerato de manera secuencial, de manera gradual, teniendo obviamente claros los lineamientos curriculares en lengua castellana y los derechos básicos de aprendizaje, pero también, que es algo muy importante a la hora de plantear este tipo de proyectos, el contexto. Sabemos que después de pandemia se ha dado un retraso en muchas habilidades y eso implica que el colegio adapte no tanto los contenidos, sino más bien los procesos a ese contexto de los estudiantes, que en el caso de nosotros, pues contamos con estudiantes con problemas de lectura crítica, de lectura inferencial, de lectura literal o de incluso el reconocimiento grafemático. Entonces, el proyecto CLE lo que intenta es dar cuenta de ese contexto y mediante la propuesta de diferentes retos, de diferentes conceptos, pues, tratar de abordar y mejorar estas dificultades que tienen nuestros estudiantes. Brevemente, nosotros hemos pasado por varias etapas. Una de esas etapas fue que los estudiantes iban a la biblioteca y sacaban con al acompañamiento del docente varios textos, libros de literatura, y los llevábamos al salón y allí distribuíamos los libros. Eso fue una estancia. Otro momento fue que los profesores del campo comunicativo creamos planes lectores a partir de las efemérides del día, pero pues digamos no alcanzó a prosperar el cuento este de la cartilla. Después trabajamos lectura digital, pero tuvimos problemas con el internet, entonces tampoco llegó a buen término. Después trabajamos 15 minutos de lectura con cada uno de los docentes, pero no todos tenían el compromiso para ello o el conocimiento también. Después trabajamos rincones literarios dirigidos por los directores de grupo, que fueron bastante exitosos, en donde pues se les asignaba un tema específico de la literatura y después se exponía el rincón.
Fue un momento muy bonito, pero digamos que se quedaba mucho en el momento en que se exponía y pues no tenía, digamos, una gran trascendencia. Después pasamos a que cada uno de los campos, científico, histórico, matemático, planeaba mensualmente un plan lector, pero pues no se tuvo una armonización para pues que este proyecto, o este modo más bien de llevar el proyecto, eh, lograra tener pues un impacto y un seguimiento por parte de todos los estudiantes. Y finalmente, con mi compañera Carolina Carrillo, ella es quien empieza a plantear la estructura de las guías, en las que se basa la cartilla Clay, que ella les explicará en un momento, y que se empieza a trabajar en el año 2019, previo a la pandemia, pero no hay una secuencialidad y una gradualidad, se trabajan las mismas guías para todos los estudiantes. Ya en el año 2020, gracias a un rubro que se aprueba por parte de la Secretaría de Educación y el proyecto de vulnerabilidad, se consiguen los recursos para eh, las cartillas, y entonces ahí donde el equipo CLE genera cartillas desde preescolar hasta 11, cada una dividida en 32 talleres. Y em, Carolina va a ampliarles y va a seguir con la estructura como tal de dichas cartillas. Carolina. Gracias, William. Bueno, pues básicamente hablar de, bueno, complementar lo que dice William respecto al tema de las cuatro competencias, porque pues como lo mencionábamos hace poco en la Feria Pedagógica del IDEP, pareciera como que el tema de la, no solo de la lectoescritura, sino también de la oralidad y la escucha, para muchos colegios fuera una carga muy pesada, es decir, hablan de plan lector y pues me tocó, me figuró a mí, qué pereza, entonces uno escucha comentarios como que a quién le toca y realmente pues la clave de la comunicación es el hecho, el sentido que da ese mundo simbólico y la libertad que nos otorga. De hecho, los maestros debemos ser comunicadores antes que ser maestros, obviamente, porque pues es como la coherencia que tenemos. Nos da pues la idea mm, de iniciar en el recorrido que, como ya se mencionó anteriormente, es de varios años, de pasar de un plan lector a esta construcción en innovación de competencias comunicativas con una apuesta curricular y un diseño pues, de unas cartillas que iban desde preescolar hasta grado 11, obviamente dependiendo de, los, de las dinámicas institucionales de cada uno de las sedes y jornadas y demás. Entonces, en la estructura de las cartillas, lo primero es que se pretende que haya una competencia en la semana, que todo el colegio, por ejemplo, esté trabajando en la misma semana a leer. Entonces, todo gira en torno a la lectura y pues obviamente en bachillerato está una hora de clase de CLE y en primaria lo dividen en 5 espacios de 30 minutos a la semana. Y pues preescolar, la cartilla es más dirigida hacia el docente o la docente que corresponda. Luego, pues hay una habilidad específica, si bien hay una competencia y la competencia se desglosan habilidades y hay una habilidad que es como el fuerte del día. Por ejemplo, en leer podría ser el día de leer en voz alta, entonces la habilidad específica pues tiene relación con la lectura en voz alta. Hay un objetivo del día y unas áreas relacionadas. También hay un concepto y en ese concepto hay un marco teórico breve, obviamente, porque pues los estudiantes van a tener poco tiempo y pues la idea no es que sea un acto mecánico de repita el concepto, escúchelo, apréndaselo, porque no es así, sino y vamos más bien a lo que es la práctica. Hay una teoría y también hay una práctica. En cuanto a la práctica, el reto y la explicación del día debe ser pues una actividad que normalmente sea lúdica, pero también hay una actividad de gestión turística y una actividad de lengua extranjera porque nuestro colegio tiene énfasis en gestión turística.
Entonces, pues la idea es que también este proyecto eh, se, se establezca como parte de la coherencia institucional que es con su énfasis en gestión turística. De manera que desde que están en preescolares ellos ya empiezan a ver que cualquier actividad o cualquier trabajo que hagan semanal respecto a CLE tiene que ver con algo del turismo, tiene que ver con la identidad que tienen ellos sociocultural, habla de los lugares donde ellos están, de lo que les gustaría conocer más allá de lo que tienen en este momento, de cómo es importante el turismo específicamente en esta zona de Bogotá y pues precisamente por ser el colegio tener énfasis en turismo. Y pues lengua extranjera, obviamente, pues la idea es que ellos empiecen a familiarizarse con términos y con expresiones cortas en inglés, pues para que desde pequeños también vaya haciendo eco esto y no quede de lado también el tema del bilingüismo. Hay unos recursos complementarios. En algunas actividades se requieren algunos recursos. Igual nosotros trabajamos, digamos, en escucha, en oralidad, trabajamos a partir de videos que ya existen. Nosotros no creamos todos los videos, pero igual abordamos temas que sean acordes a la edad. Una bibliografía y una evaluación. Ese es el diseño estructural y propuesto en las cartillas. Y pues nosotros, la idea es que no solo sea, como ya se mencionaba anteriormente, la lectura y la escritura, sino que también estemos trabajando a hablar y escuchar como fundamentales. Ya de pronto este caminar es de alguna manera lento en la medida en que pues no para todos los profesores es familiar de una vez llegar a trabajar las 4 competencias, pero a través de los años ya se empieza y estando institucionalizado el proyecto ya como una asignatura, ya muchos docentes se identifican, que es lo importante, porque de buenas a primeras no es tan fácil que lleguen a eso. Entonces, Willy, doy la palabra un momentito. Bueno, gracias. Conceptualmente y muy brevemente, pues nosotros nos basamos en Chomsky, en Víctor Niño, con el concepto de competencia, en Delhaims, y pues sintetizando, nosotros queremos que el chico tenga un saber, es decir, que se trabaje lo cognitivo, perdón, que sepa hacer algo, que se trabaje lo procedimental y que sea o que sepa ser, es decir, que también la parte ética esté presente. Y dentro de las estructuras de las cartillas, pues esto se puede evidenciar. Em, ¿Qué resultados hemos tenido? Nosotros, gracias al IDEP y pues a todo este trabajo que se ha realizado este año, de paso, pues yo sí quiero agradecer a Emilio y quiero agradecer a la tutora Liliana Castro por el acompañamiento y por una frase que pues nos gustó bastante y que creo que todos los profesores debemos tenerla en cuenta, y es mostrar lo que hacemos en el aula. Digamos que es muy fácil no hacerlo, ¿sí? Es muy fácil tener muchísimas ideas, pero quedar muy restringidos al aula. Entonces, nos parece que mostrar, compartir, articular, lo que va a hacer es hacer crecer la educación, sobre todo la educación pública, que necesita precisamente estas apuestas. Nosotros estamos entonces, gracias al IET, en el proceso de sistematización, seguramente seguiremos el otro año también en dicho proceso, con la firme intención de que el proyecto CLE sea escuchado desde otras voces, desde las voces de los estudiantes que pues estamos recogiendo, desde las voces de los docentes, desde las voces de los padres, y también empezar a hilar más conceptualmente la manera como el proyecto CLE ha logrado pues, tener resultados. Nuestro colegio, pues ya les enumeraba yo los problemas, las dificultades que generaron precisamente a CLE, y pues nosotros somos un colegio de categoría C, no estamos muy bien ubicados, pero digamos que a nivel
de lectura crítica el colegio ha llevado. Estos son resultados emanados del ESMESE, de la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación. Hemos venido avanzando desde el año 2020 hasta el año pasado, 2022. Hemos subido un punto estos 3 años. Si bien aún estamos lejos del promedio de Bogotá, que para el año pasado se estaba en 54.5, vamos avanzando, vamos mejorando y sin lugar a dudas CLE ha puesto su granito de arena en ese mejoramiento de de las pruebas externas. Aquí vemos los niveles de desempeño. En la parte izquierda de sus pantallas notamos en la franja verde es el nivel de desempeño más alto y el nivel de desempeño ha venido mejorando en los últimos 3 años en el Colegio Ciudad de Villavicencio, y el nivel de desempeño que está de naranja clarito, de melocotón, se ha mantenido estable, que es el nivel 3. Obviamente nosotros queremos pues ubicar a la mayoría de los estudiantes en niveles 3 y 4 y reducir pues los niveles 1 y 2 que vienen a ser los niveles más básicos de desempeño. Entonces nosotros seguimos en lucha, esta lucha académica, recordando mucho las palabras de Rafael Porlán, uno de los autores que nos guía en este camino, y es que el profesor debe ser un intelectual, y ese también es un llamado para todos mis compañeros, que realmente ejerzamos el profesionalismo desde la intelectualidad, sin obviamente descuidar toda la parte social, que hoy en día pues es fundamental, y más en las poblaciones vulnerables que muchos de nosotros tenemos que manejar, que afortunadamente tenemos que manejar, porque sin lugar a dudas, el profesor a veces es el único faro que tienen muchas de estas comunidades. ¿Qué sigue para CLE? Nosotros, como les decía, queremos seguir sistematizando, queremos seguir ahora pasar de la innovación a la investigación para poder hilar más fino. Queremos también trabajar con los padres de familia, con la comunidad circundante, para que participen más activamente en CLE, lo que supone hacer una actualización de las cartillas en 2 años y pues conseguir los rubros para ello, precisamente por lo que les decía al inicio de la intervención, que es dar cuenta pues de los contextos, y como los contextos son dinámicos y los saberes son dinámicos, pues la cartilla CLE no se puede quedar estancada en el 2020, sino que tiene que avanzar, no a la velocidad que propone esta posmodernidad líquida, como dice el maestro Zygmunt Bauman, pero sí tratar de dar cuenta de algunos procesos y seguirlos trabajando a partir de retos y creatividad. Estamos también pues dando a conocer el proyecto porque queremos articularnos, queremos dialogar con otras instituciones que tengan proyectos similares, tratando de armar una red como la que nos convoca hoy. También queremos publicar, estamos en el proceso pues de publicación con el IDET del proyecto CLE, y queremos que quizás la estrategia pues sea aplicada en otras instituciones. El saber es de todos y como profesores pues eh, queremos y pretendemos que de verdad estos ejercicios como el de hoy, este ejercicio dialógico, logre de verdad impactar, logre generar inquietud, y que no naturalicemos la importancia de la oralidad, ni de la escucha, ni de la lectura y de la escritura, que creemos que ya están ahí y que por ende pues no hay necesidad de hacer mucho con ellas en términos metodológicos, en términos didácticos, cuando hay todo un mundo que descubrir. La maestra, hace poco fallecida, Emilia Ferreiro, pues nos enseña precisamente que sin lectura, la verdad, pues son muy difíciles los procesos en el aula. Entonces, esta, esta apuesta que hacemos nosotros, pues realmente está más, eh, ya va por el camino de la investigación y de la sistematización. Carolina, no sé cómo que quieras. No, pues de pronto andar un poquito en el tema que nos convoca respecto a la oralidad, y es que no puede ser un acto mecánico el hecho de la oralidad, y debemos también enfocarlo en esta esencia cultural que es el contexto de los estudiantes, y más con nuestro enfoque sociocrítico, porque
pues en el tema de la oralidad pues requiere de no solo la parte pues enciclopédica, sino también acompaña un lenguaje proxémico corporal y pues básicamente digamos que como para cerrar, no solamente se va a limitar a lo que es el estudiante y este proyecto lo que pretende, aparte de la proyección que ya leyó William, es que lo podamos llevar a toda la comunidad educativa, porque definitivamente trabajar solamente con los estudiantes o solamente en pro de los estudiantes, pues en este momento ellos pueden abordar, digamos, las competencias en el aula de una manera, pero pues la idea es que esto redunde realmente en todas las familias, en los demás docentes. Es importantísimo que para todos los docentes vean lo simbólico, los significados, los sentidos, los mundos posibles que se pueden adquirir a partir de realmente estudiarla y practicar la oralidad como corresponde. No únicamente una tradición oral, sino la oralidad de hoy, la oralidad cómo ha ido evolucionando, lo que son las prácticas comunicativas, de las cuales, por ejemplo, Jair Vega habla, de todo lo que compete a este tema y pues en eso radica también la innovación en que nosotros le estamos apostando a que sean más los actores vinculados en este proceso. Muchas gracias. No, muchas gracias al profesor William, a la profesora Carolina por compartirnos su experiencia de innovación y hacer este ejercicio dialógico. Creo que para mí y para toda la audiencia, constantes clics y puntos de encuentro entre la apuesta investigativa que nos presentó la profesora Marta y la propuesta de innovación. Nos muestra que investigación e innovación están íntimamente relacionadas, son vinculantes, ¿no? Para proponer, para hacer una propuesta de innovación, hay que haber hecho un ejercicio previo de lectura de contexto, una investigación. Y pues obviamente la innovación también proyecta nuevas rutas y nuevos enfoques hacia la parte investigativa. Quiero rescatar, ya para puntualizar, porque el tiempo nos apremia, que si bien hay muchos puntos de encuentro, quiero rescatar el siguiente. Marta nos comentaba en su presentación esa priorización que se le daba a la lectura, a la escritura dentro de la escuela, y vemos cómo William y Carolina dentro de su propuesta investigativa nos muestran cómo estas se encuentran dentro de la competencia comunicativa no desde una relación excluyente, sino vinculante. Nos muestra el carácter dialógico entre la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha. Es decir, cómo desde la innovación y la investigación hay una sintonía que nos muestra que el lugar, que el lenguaje, dentro de todas sus habilidades, es dialógico, es vinculante y ninguna excluye a la otra, sino que la dimensión dialógica del lenguaje está presente allí. Pues quiero compartirles con ustedes algunos de los comentarios que han estado en el chat. Nos comentan que los aportes son fundamentales para la transformación de la educación y propician ese camino hacia la calidad educativa que todos buscamos. Nos hacen una pregunta puntual. Nos preguntan que les gustaría conocer un poco más respecto a la escucha o las escuchas, cómo este elemento se involucra en sus investigaciones para el desarrollo de la oralidad. Entonces, si Marta nos responde y posteriormente el profe William o la profe Carolina. Marta, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? No te escuchamos. Ok. Les estaba comentando que si bien es cierto, la profesora Gloria Rojas ha hecho importantes aportaciones teóricas, metodológicas y didácticas precisamente para trabajar la enseñanza de la escucha, que es otra de las competencias álgidas en el aula de clase que merecen ser atendidas. Nótese que es un tema que tiene que abordarse de manera delimitada, porque el tema de la escucha es tan amplio
que, por ejemplo, en el caso de mi investigación, preferí dejarlo de lado porque es un tema que, vuelvo y repito, da para delimitarlo y trabajar única y exclusivamente aspectos preponderantes de la escucha. Entonces, en mi caso, en mi investigación, no la consideré, aunque siento que obviamente es la escucha, pues es un eje transversal a la oralidad y en todo momento está presente. Gracias, Marta. Del profe William, la profe Carolina. Bueno, nosotros empezamos a trabajar la escucha primero a partir de la distinción entre escuchar y oír y la reflexión que implica nosotros oímos o realmente nosotros escuchamos. Y pues a partir de ahí, como dice la profe Marta, pues el universo de la escucha es muchísimo, es muy amplio, pero como les dije, perdón, la idea de la cartilla CLE es secuencializar y gradualizar este proceso. Entonces, seguramente los más pequeñitos van a tratar de identificar géneros musicales, identificar información básica, hacer lectura literal a partir de la escucha y después, digamos, hemos trabajado bastante todo lo que es pues, la escucha empática, precisamente para mejorar los conflictos y pensando no solo en todos los procesos actuales que está impulsando la Secretaría de Educación de Justicia Escolar Restaurativa, sino también para lograr ese vínculo necesario entre los actores del colegio, entre los actores educativos. Eh, yo creo que ya en pleno siglo XXI, pues la antonomasia, el antagonismo profesor-estudiante ya no debe existir, sino que al contrario existe más bien o debería preponderar hoy día la cuestión de trabajar en equipo para lograr ciertos resultados. Entonces, nosotros trabajamos la escucha desde el reconocimiento como parte de la competencia socioemocional y dando un ejemplo muy cortico de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, colocamos audios en donde profesionales o personas que tienen algún oficio explican lo que hacen y los estudiantes deben adivinar cuál es esa profesión o cuál es ese oficio. Ese es un ejercicio muy, muy sencillo, pero es muy enriquecedor, por ejemplo, para armar un proyecto de vida en 10º y 11, por poner, por generar una articulación. Pero de esa manera o de este modo es que nosotros trabajamos, Carolina. Bueno, primero que todo recordar que las competencias, digamos, ninguna es mm, más importante que la otra, que de pronto nos hemos enfocado mucho en lectoescritura y de hecho lectoescritura tiene bastante herramienta y recurso, pero cuando uno habla de escucha, pues realmente me parece que se visualiza mucho problema de escucha en nosotros como seres humanos y en muchos contextos que escuchamos de una forma contestataria, escuchamos no escuchamos la información. Entonces, como uno va desligada una competencia de la otra, pues he ahí la dificultad. Sin embargo, pues nos ha ido bien porque los ejercicios prácticos van a que así no haya un audio, con la simple voz del profesor, digamos, dando unos comandos instructivos, el estudiante tenga la atención de escuchar esa partecita y pues que comprenda lo que le está diciendo el docente. Un ejemplo. Otra, pues cuando tenemos el recurso auditivo, la idea es que haya, por ejemplo, una actividad de escucha, una de atención, entonces, o de escucha selectiva. Entonces ellos van a escuchar un texto, van a escuchar algo corto y después van a reconocer elementos significativos. Insisto, no es fácil el hecho de que hay una, digamos, como el ser propensos a no escuchar bien. Y digo que esa dificultad la tenemos más los adultos que los niños porque en primaria el ejercicio es mucho más fácil que en bachillerato
Y pues si vamos a nosotros como docentes, pues es más complejo todavía. Creo que una de las, digamos, de los motores inspiradores de incluir la oralidad y la escucha, porque la oralidad ya estaba incluida desde antes, también la escucha es precisamente porque hay dificultad en ese tema en los adultos especialmente. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Pues el tiempo ya se nos termina. Todavía hay muchas preguntas en el chat, pero sobre todo, pues el manifestarles el agradecimiento por parte de los docentes por enriquecer su práctica pedagógica, por mostrar y visibilizar estas apuestas que ustedes hacen desde el colectivo, desde ese laboratorio que es el aula de clases, y que nos resignifican cada encuentro, cada diálogo nos permite crecer como maestros, como profesionales que piensan y son intelectuales de la pedagogía. Agradecerles por este espacio y bueno, invitarlos, como lo decía el profe William, a formar parte de la red, a construir en colectivo, porque cuando construimos en colectivo, nuestras propuestas y nuestros proyectos tienen mayor eco en la comunidad, ¿no? Entonces, agradecerles por este espacio, a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy, invitarlos a los próximos eventos que tendremos programados con la Red Iberoamericana de Oralidad y agradecerle también el IDET por este espacio de construcción en conocimiento en conjunto. Muchas gracias.